Bueno, buenas noches, ahora sí que ya estamos registrando la reunión de hoy. Tenemos varias cosas, vamos a ver cómo logramos que entren en esto que queremos decirle o compartir con ustedes. Primariamente lo que a mí me gusta habitualmente es hacer como un raconto, como una suerte de balizas que nos permitan saber por dónde andamos, porque cuando uno se mete a investigar y sigue y sigue y sigue, pierde las amarras, pierde los referentes, lo cual no es malo, porque indica que uno va soltando lastre, indica que uno va adentrándose a lo desconocido, y entonces las ideas pasan a estar adelante en vez de estar atrás, hay que ir a buscarlas, y hay que construir el artificio necesario para poder capturarlas. Entonces, en este como raconto, introducción, punto de partida, y es la idea de Freud de lo inconsciente. Obviamente lo que decíamos en varias de las reuniones es qué estatuto le damos a este inconsciente, dónde comienza, dónde termina, no tiene comienzo, entonces tampoco tiene final. ¿Qué es esto inconsciente? ¿Es algo individual? ¿Es algo transindividual? ¿Excede lo que podríamos llamar lo humano? Bueno, evidentemente con lo que venimos viendo, todo parecería indicarnos que hay algo que excede no solo al yo, sino a la dimensión de la vida de lo humano. Y por eso es que estamos haciendo pacientemente un recorrido para quienes se incorporan ahora. Andamiaje tiene, no sé, casi 25 o más años de investigar, de trabajar, de compartir. Entonces se ha hecho todo un recorrido. Freud, Lacan, siempre preguntándonos eh, cuál es este lugar que podríamos llamar del analista, entrecomillado, ¿no? De aquel que escucha, o como dice Hugo Cardoso, del desenrollólogo. Bueno, seguimos avanzando, llegamos a los textos de Félix Guattari y Gilles Deleuze. Eso la verdad que provocó en nosotros todo una especie de giro casi copernicano. No porque Freud no lo fuera o Lacan también, sino porque ustedes ven que con el tiempo es como que se van cerrando las cosas, van calcificando. Es como si la teoría absorbiera lo que uno va investigando y lo vuelve un concepto rígido, una suerte de exoesqueleto que contiene. Y entonces comienza la repetición, la repetición, la repetición y la repetición. Yo diría la fatigante repetición. Bueno, cuando arribamos a eh, Guattari y Deleuze, particularmente en principio trabajamos el texto de Rizoma, Rizoma que luego aparece en Mil Mesetas incorporado, pero es un texto aparte. Entonces ustedes tienen Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, luego tienen Mil Mesetas, que podría no continuar Antiedipo, pero el subtítulo indica algún tipo de conexión, porque en el subtítulo Deleuze y Guattari mantiene capitalismo y esquizofrenia. Muy al pasar diremos que la construcción de un libro y del otro son muy distintas. Uno tiene una estructura, el otro parece ser un libro líquido, de allí las mesetas, que no son más que intensidades, pero intensidades que en la lectura realmente son intensas. Entonces rompen los marcos de contención. Da la sensación en ciertos momentos que uno no entiende nada. Y ese es el efecto de ese libro, porque te saca del pensar y te lleva al razonar, que no es lo mismo. Pensar es una cosa, razonar es otra. Y es por eso que a veces vemos intelectuales de fuste que realmente tienen un nivel de lectura enorme, pero que son absolutamente inhábiles para las cosas de la vida. La angustia, el miedo, el amor, el deseo, porque son intensidades. Y el savoir-faire para tratar eso requiere de la práctica, de sumergirse en eso. Entonces, Mil Mesetas presenta estas problemáticas. Claro, luego dimos también un nuevo giro, que yo creo que con mayor fuerza fue el libro de Eduardo Kohn, que hemos comentado acá en Andamiaje, ya estamos acercándonos a nuestra actualidad, cómo piensan los árboles, hacia una antropología más allá del humano, o a través del humano, sería mejor traducirlo. Digo así porque el libro no propone el abandono del humano, sino la amalgama del humano con los bosques, con la selva, con los animales. ¿Sí? No, no es que se deja de lado, porque no es la idea.
tampoco la nuestra. Lo humano no desaparece, pero tiene otro valor cuando aparece comunicado o en relación con otras especies. Enriquece y se enriquece. Bueno, de ese libro de Eduardo Kohn habíamos pasado a hacer hincapié en la introducción, en la versión francesa, de un antropólogo y sociólogo llamado Philippe Descola, quien decía que no solamente los árboles piensan, y es un punto de diferencia que lo pone en el prólogo del libro edición francesa. Él dice acá diciendo con Eduardo Kohn, porque para Eduardo Kohn todo lo vivo piensa. La semiosis viviente incluye todo lo biótico, no importa lo que sea, que esté vivo, pero no lo que no está vivo. Para Philippe Descola, también lo que no está vivo piensa. Él habla, esto es un oxímoron, Philippe Descola habla de seres abióticos. Basta pensar en esta conjunción oximorónica para decir, no, el ser está vivo. ¿Cómo podría haber un ser abiótico? Bueno, esto lo vamos a subrayar con un highlighter amarillo, porque esta frase de Philippe Descola es la que a mí me permitió llegar al libro de Vincent Desprez respecto de En provecho de los muertos, o versión castellano, A la salud de los muertos, relatos de aquellos que creo que en castellano es que permanecen o que quedan. A mí la verdad no me gusta la salud de los muertos, pero bueno, reconozco que por ahí sería más fácil pasarlo por alto y punto. Pasa que la salud de los muertos no es lo que se desprende del texto, sino en provecho de los muertos. Y que la palabra francesa bonheur tiene por traducción dicha o provecho. Y si hubieran querido poner a la salud de los muertos, hubiera puesto au santé de mort. Está la palabra en francés. De tal manera que si quien lo escribió usó esa otra palabra, no sé por qué a veces en las traducciones se cambian, aunque sé que se ponen de acuerdo a veces con el escritor, y el escritor acuerda, posiblemente haya acordado ella esta traducción, pero acuerda esa traducción sin hablar castellano, porque el traductor le habrá dicho, mirá, acá la salud de los muertos, pero no es la idea es una continuidad entre el vivo y el muerto. Entonces, fíjense, seres abióticos. Vincent Desprez va a hablar de seres sin vida. Esto me parece fantástico porque uno no lo pensaría. Y acá hago otra salvedad dentro de las tantas salvedades. ¿Para qué sirve esto a un analista? ¿Cuál es la idea de escuchar o leer estas locuras, estos delirios? Esto que podría ser calificado como paranormal, paracientífico. Para buscar ese punto neutro de escucha. Pero un punto neutro de escucha con la contaminación occidental que tenemos en la escucha. Sería mejor oír un paciente que escuchar un paciente, porque oír es una actitud más pasiva. En cambio, escuchar es una actitud activa. Así que no quiero desencantarlos, pero no somos profesionales de la escucha. En todo caso, lo seremos del oír. Y que esta es la apertura que piensa Freud cuando habla de la atención flotante. Está diciendo, no escuchen, oigan, como quien escucha la lluvia que cae. Y ese sonido viene a uno. Por supuesto que cuando algo toca la oreja, uno gira y escucha preguntando, ¿qué dijo? Y ahí aparece la escucha. Pero si no es oír. Bien. Seres sin vida, seres abióticos. Si ustedes piensan en la modelización que tenemos, nos es prácticamente impensable separar de esta manera las cosas, o mejor dicho, no separarlas, porque las particiones que tenemos son vida, muerte, principio de realidad que rige nuestra conducta, nuestro estar en el mundo, y todo aquello que el principio de realidad no puede aprender, apresar, es descartado. Y si no es descartado, es tildado de algo no serio, charlatanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el libro de Vincent Desprez es fantástico.
Primero porque aquellos que estamos hace tiempo en este métier, nos vuelve a traer el texto de Alush, erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. Texto que tendrá, yo calculo, más de 20 y pico de años. Y ella le hace varias citaciones muy interesantes. Y de hecho, en la versión francesa del libro se observa más claramente que en la versión que estaba viendo el libro de Estela en castellano, una separación, tal como hizo Alush entre literatura gris en su momento, que era lo que le pasó a Alush en su vida respecto de la muerte de su hija, y luego en Hojas Blancas, la teorización que él podía brindar desde el psicoanálisis. No viene mal recordarlo esto. Su crítica a Freud respecto de la sustitución de un muerto por un nuevo vivo, regido por el principio de realidad. Esto es lo que dice Freud. El principio de realidad insiste, está muerto, y entonces uno se desprende libidinalmente, luego de un tiempito, porque si no entras en la melancolía, y así es el cambio de objeto, pretendiendo que el nuevo objeto que sustituyó al muerto me brinde aquello que me daba el reciente muerto o el muerto después de 6 meses. Bueno, la proposición de Alush es fantástica. Él dice, si estamos en duelo, es justamente porque el objeto del duelo es insustituible. De manera tal que lo que nos pone en duelo es la imposibilidad de reemplazo. Y esto pone en jaque el trabajo del duelo, pensado por Freud, como algo, y subrayémoslo también, obligatorio. Se debe hacer el duelo. Y esta es, creo yo, Alush en su momento, desde su propio dolor, lo que dice, no, no esta versión del duelo. Y contrapone una erótica del duelo, y ya no un trabajo del duelo que pretendería sustituir el objeto, sino, siguiendo a Alush, una erótica del duelo que lejos de abandonar al muerto, y como va a decir más adelante en este libro Vincent Desprez, condenarlo a la nada. Es decir, que el destino de un muerto es ser condenado a ser nada, a la nada misma. Bueno, Alush dice no. De lo que se trata es de un cambio de relación con ese ser que ha muerto. Y entre otras cosas es un libro realmente importante que merece ser leído. Estoy haciendo una síntesis casi diría temeraria, pero apunta hacia este lado Jean Alush. Y recuerdo que el valor que tiene ese libro es que es un libro escrito desde el duelo. O sea, no es un ejercicio teórico. Es un libro de alguien que está conmovido por la muerte de nada más ni nada menos de una hija, y de la que de alguna forma se siente responsable. No, no estoy con esto eh, rompiendo intimidad de Jean Alush, a quien conocemos hace mucho tiempo y tenemos un vínculo con él, sino simplemente contando lo que él publicó en el libro Erótica del Duelo, que lo puedes leer en todo lo que es literatura gris. Hasta un sueño personal pone. Rara vez uno va a encontrar un analista que ponga un sueño. Y él sueña que es transparente de manera tal que hubiera podido proteger en el accidente a su hija. Es un accidente de moto. Bueno, llegamos entonces en esta idea de encontrar esa neutralidad a pensar que los bosques de alguna manera hablan, que los animales también, con Philippe Descola que las cosas también, y en el día de hoy también los muertos. Es decir, que nuestra relación con la muerte y con los muertos, a partir de lo que vamos a conversar, posiblemente tenga un giro, posiblemente efectúe cierto cambio. Y necesariamente luego nuestra escucha de gente que efectivamente viene en duelo o que nos hablan de sus muertos queridos, como decíamos la vez anterior, y tan pronto entran en confianza, empiezan a contar que hablan con ellos, que se los encuentran, que escuchan sus voces, ya no vamos a poder pensarlo como un delirio, como una alucinación. ¿Estás diciendo algo, Mar? No, pensé que decías algo, perdón. Sí, o que lo duelen. Por Sí, ejemplo,
Sí, Ahí recuerdan el olor del perfume sí, sí. o la comida, Y la algo que voz, estaba alrededor. Ok, pero se luego, escucha la luego lo voz. retomamos, Omar, pero sí, claro, claro que sí. Cuando hagamos la conversación. Es decir, ese lugar de neutralidad no es solo con respecto a la historia de ese analizante o ese paciente. Yo ya no temo más a hablar de paciente. Hubo un tiempo que era mala palabra, pero me parece que las palabras suenan según el peso que uno le ponga. Porque además se producía una especie de collage, digamos, ¿cómo decir?, de desdoblamiento, donde se habla de analizante y después en el bar uno dice, che, tengo un paciente, ya me tengo que ir. Entonces, como que en el lugar de libertad puedo hablar de paciente y en el lugar público, público en el sentido de un coloquio, tengo que hablar de analizante. Bueno, son pacientes, gente que viene, pero no en el sentido quizás médico, por supuesto, ¿no? Entonces, neutralidad en todos los aspectos posibles, inclusive con nosotros mismos. Es decir, que se requiere un trabajo sobre uno para poder desprenderse de la modelización de años, años y años, la opacidad que dice Foucault, capas de barniz y de barniz y de barniz y de barniz. Lo vivo está vivo, lo muerto está muerto. La biología comienza cuando hay reproducción, entonces esto es biología si no, no lo consideramos vivo. Entonces los virus no están vivos, porque no pueden reproducirse por sí mismos, sino a través de una bacteria. Y así un montón de particiones que han organizado nuestra vida, nuestro campo escópico, nuestro campo de escucha. Y ese lugar entonces de neutralidad lo es con respecto a todo esto, pero para abrir un punto, y aquí lo voy a leer desde Guattari, porque me parece importante dos cositas de lo que voy a decir ahora. Uno, que el libro de Vincent Desprez está sostenido en un eje muy fuerte, que es un autor que se llama Bruno Latour. Va a ser citado en varios lugares del texto. Y no solo en este libro de Vincent Desprez, sino que tiene otros donde también lo cita. Bruno Latour es un amigo de Donna Haraway. Para que ustedes vean el terreno en el cual nos estamos moviendo. Y esto lo dije la otra vez, pero quiero de alguna forma volverlo a decir. En un libro que apareció hace poquito, se llama Triálogo sería, en vez de diálogo, triálogo, ejercicio de esquizoanálisis, que son desgrabaciones de encuentros que han tenido Félix Guattari, Jean-Claude Pollack, Daniel Sivadón. Y al final del libro, Guattari dice que a él le gusta mucho la noción de objeto A en Lacan. Van a ver cómo luego se articula con lo que venía diciendo. Y que esta noción de objeto A en Lacan es un punto de caósmosis. La noción de caósmosis, yo creo que él la toma, ya me voy a acordar de dónde la toma, porque lo había leído acá, pero seguramente ahora que lo quiero buscar no lo voy a encontrar. Quedémonos por ahora con caósmosis. De deyección, un punto de anulación, ¿sí?, que hace que aparezca otro universo. Por eso dice, le había dicho a Lacan, ¿por qué no hablar también del objeto B? ¿Y por qué no hablar también del objeto C? Esto que él pone acá también está publicado en un libro que se llama La Revolución Molecular, y creo que también en el texto que mostró Omar la última vez, Escritos para el Antiedipo, donde Uri, charlando con Lacan, le dice, mire, Guattari propone el objeto B, el objeto C. Ustedes dirán, pero qué locura. No, como una continuidad. Es decir, lo caosmótico sería la posibilidad de producir un pequeño caos para pasar a otro universo de referencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Cuando estamos hablando de que los muertos están vivos, o por lo menos tienen otra existencia, o están en algún registro. Es realmente un punto caosmótico. Es caótico. ¿Cómo? Podríamos decir de ese Guattari que esta es la definición del fin de un análisis lacaniano. El analista es el objeto A. ¿En que no estamos tan lejos?
porque uno parece que se alejó tanto. Dice, este punto de abolición caosmótico de un caos vacío es un punto caosmótico que implica un detenerse sobre la imagen. Eso está entrecomillado. Voy a retomar a Bruno Latour, dice Guattari. Voy a retomar a Bruno Latour. Y en una llamadita a pie de página, que habíamos creo comentado la vez anterior, pero quiero retomar desde allí, Bruno Latour interviene en el seminario de Félix Guattari, y es a partir de esta intervención que hace alusión Guattari por, digamos, lo que dijo Bruno Latour. Bueno, estas islas que aparecen en este viaje que estamos haciendo, que son como, como estrellas en el cielo, que uno va juntando y arma una constelación, muestran la solidez de lo que estamos hablando. No es que se le ocurre a alguien. Y mirá, le pasó a Guattari, le pasó a Latour, ahora estamos con Desprez, entre otros de los que vamos a seguir viendo, ¿no? Philippe Descola, Eduardo Kohn, del campo francés de la École Lacanienne, Mayet Viltard, todo el grupo de Place Publique. Sí, de todo un movimiento que hace que Lacan no quede en un lugar central, que es un problema, porque cuando Lacan queda en un lugar central, se transforma en Dios. Cuando lo volvés una isla más, parte del archipiélago, es más fértil, absolutamente más fértil. Bueno, hecha esta introducción, vamos a tomar el libro de Vincent Desprez, En provecho de los muertos, y yo no tengo ganas hoy de hacer una lectura porque me aburro, pero de tomar ciertas cositas que me parece son fértiles. Primero, la construcción del libro, si ustedes lo tienen, está casi inspirado en el libro de Alush. Hay algo personal de ella, de su familia, y luego capítulos, entre comillas, teóricos. Como les decía, en francés se ve, porque la letra es mucho más pequeña que lo que es en la edición castellana, se ve claramente que es distinto cuando habla de lo personal, que hace alusión a un accidente de tren que ha ocurrido hace muchísimo tiempo. Yo lo googleé, lo van a encontrar si quieren. Por ahí la que viene, si tengo más ganas, muestro las fotos, porque hasta hay fotos de ese accidente de tren que se pueden encontrar. Silvia, ¿vos lo viste? Porque veo que asentís. Sí, lo googleé también y lo Ah, vi. Sí, sí, ¿viste? sí. ¿Y viste Sí, por qué sí. se produjo el Sí, accidente? sí, me imaginé que podía haber algo. Sí. ¿Cómo? ¿Llegaste a ver por qué se produjo el accidente? Sí, hay un tren que va previamente que pierde uno de los vagones y con ese colapsa, digamos, con ese choca este Claro. otro tren. Y se Sí, produce por un error de comunicación con la sí, estación. Porque sí, hablaba francés, sí, no me acuerdo si hablaba otro idioma, y no se pudieron entender. Simplemente, sí. digamos, esto que acaba de decir Silvia, después pasamos a compartir, eh, eso produjo en la historia de Vincent Desprez una suerte de enigma, de misterio, de cosa que quedó ahí, como en esas familias donde hay algo que no cierra, Mm, y que también fue lo ujú. que motivó a hacer esta investigación, más allá de la manera en que ella hace las investigaciones, y esto la toca. Algunas frases sueltas que me parecen interesantes. La idea que el duelo es una suerte de deber de salvaguardia psíquica que le concierne al vivo y que sería obligatorio. En la página 11, yo no sé en castellano cómo está, cita también a Philippe Descola. Yo hago lecturas de esta forma. Para mí en un libro hay dos libros. El libro y las citas a pie de página. Las citas a pie de página son un rizoma, que además nos permite saber por dónde anduvo el autor, el escritor, el autor del libro, qué estuvo citando, en qué se inspiró. Por ejemplo, en esa llamadita, que acá es la 5, no sé si aparecerá, Trabajos de Philippe Descola. Fíjate acá, ahí está. Ah, Bien. lo tengo yo. Dice Philippe Descola, por otro lado, sugiere que los blancos, o sea, los occidentales, han inventado lo simbólico en los reencuentros con los otros para no volverse locos. ¿Cómo tradujeron ahí? Tal cual. Tal cual, bueno, entonces lo traduje bien. La concepción oficial
es la concepción dominante, la concepción que deberíamos llamar dominatriz, sería la que hace la que nos domina. ¿Cuál es la concepción dominante? Que hay que hacer un trabajo de duelo, que no hay otra forma más que hacer un trabajo de duelo. Lo dice así, se debe hacer el trabajo del duelo. Y fundando sobre esta idea que los muertos no tienen otra existencia que la memoria de los vivos, o sea que el lugar del muerto no es más que existir en la memoria de los vivos, el muerto no tiene ningún rol a jugar o a realizar que no sea aquel de ser olvidado. Brutal, ¿eh? Después ahí en el chat puso algo Carmen Tinajero. La propuesta del libro, al contrario, es no condenar a los muertos a la nada, no condenar a los muertos al vacío, que ella dice que es un destino miserable, sino al contrario, y escuchen acá el choque con el trabajo del duelo, que sería reemplazar el objeto, sino al contrario, otorgarles una nueva existencia, otorgarles un plus de existencia. Y esa carga de hacerles un plus de existencia nos incumbe. Teoría del duelo freudiana aceptada si quieren. Se murió alguien, lloramos un tiempo, tenemos que olvidarlo, reemplazarlo por otro objeto y obtener del nuevo objeto los goces que antes nos daba el otro objeto. Duelo logrado. ¿Qué estamos viendo acá? Que en modo alguno esta es la idea, ni de Alouche, menos aún de Vincent Desprez, porque lo que está diciendo es, no condenemos a los muertos a la nada, o al recuerdo en la cabeza de alguien, que es una forma de nada también, sino otorguémosle un plus de existencia. ¿Dice plus de existencia, Estela, en castellano? Ay, no, perdón, estoy en otra. Después vemos. No sé Ese dónde. plus de existencia sería ubicarlo en algún registro que denota una continuidad con aquel que está vivo. Creo que sí, que me Sí, leí así, debe pero ser no me plus. acuerdo. Es un más de existencia, Eso también me se está. podría traducir. Un Pasa plus, plus. plus dicen, Sí. claro, no han traducido porque es difícil traducir plus, pero sería como un más de existencia, elongar su existencia. Ese suplemento biográfico, claro, como Claro, agregarle está bien, incluso se podría decir un suplemento de existencia. Cuando algo se prolonga, prolongación de presencia. claro, bueno, perfecto, está bien. Pero Una- más que nada dice, perdón, Sí, sí, en el dale. sentido de otra existencia. Y el otro está escrito con cursiva, no sé. Bueno, pero vamos a inaugurar algo. Como veo que hay gente que ha leído el texto, a partir de este instante, quien quiera meter algo, decir algo, Sí. ¿sí? O se desmutea y lo dice. Porque es importante. Esa otra existencia. Eduardo, yo quería decir bueno, una cosa, porque cada vez que hablamos, de hecho estamos hablando de Freud, a veces cuando yo pienso en que se murieron dos hijos de Freud, creo, es obvio también por ahí para los compañeros del curso, digamos, y a su vez en la Primera Guerra Mundial, que fue un shock social, y quizás Freud fue el primero que pudo pensar, digamos, bueno, ¿qué hago con esto? En la época victoriana, tu primogénito, el varón, obviamente no podemos hacer futurología, que hubieran hecho esos dos varones, Freud versus Ana Freud, ¿no? Pero siempre te convoca a decir, mirá, se le murieron esos dos hijos, digamos, con lo importante, más allá que un hijo es un hijo, acá, hace 10.000 años atrás, o donde sea, ¿no? Anticipándome a esto que Pero dice. me parece que también es importante. Vos sabés que Freud, cuando muere su hija, que creo que es su hija, Ana, no manifiesta dolor alguno. No, como que sí, sí, sí el dolor, pero siguió. El impacto que yo creo que le hubiera hecho cambiar su teoría del duelo es cuando muere su nieto. Dicen que fue devastador. Y de hecho dicen que cuando muere su nieto, que creo que es el del Fordá, es ese niñito del Fordá que lo observaba, que no me acuerdo el nombre, ahora lo hemos trabajado, pero bueno, la memoria me va fallando, muere y Freud dice que en ese duelo experimentó todos los duelos. ¿Pero no murieron hijos de él en la guerra? Que yo sepa, no. Creo que una hija que quedó también, pero
Sí, puede ser. Eduardo, Yo tengo como una creo que imagen de murió la foto con su una uniforme. hija de él en la gripe española, me parece Sí, que con Es murió. así. Felipe. Eso es, Eduardo, que es una hija que se quedó, que lo que no quiso, no aceptó irse a Londres. Sí, algo así. Pero puede, Yo hablo de la Primera Guerra Mundial. sí, 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 fue morir antes de la segunda. Sí, Claro, sí. por eso, pero Pero entonces no, estoy ahí lo confundido. podría Murió tener un en hijo de esto. Freud en la guerra. ¿Cómo, perdón? Eduardo, Sí, Marco Antonio. mira, hola, buenas noches. Freud llegó a decir que el principal, diríamos, personaje que nos coloca en una posición de duelo es la pérdida del padre, pero cuando muere su hija Sofía, ya no lo puede sostener, queda muy abatido, que era la madre de este niño al que hace referencia. Pero justamente a propósito de la muerte de Sofía, queda devastado sin establecer correspondencia durante un tiempo y entonces ya no sostiene que la pérdida más importante es la del padre. Entonces, diríamos que cualquier personaje que nos coloque en una posición de duelo, esa es una pérdida importante. Oh, sí, claro. Claro, gracias por este aporte, Marco Antonio. Sí, lo que me parece que Ariel apuntaba es eh, cómo alguien tomado por el duelo hizo semejante teoría. Y creo que jugarán varias situaciones. Eh, Primero que es hijo del tiempo y que no estaba tan afectado quizás. Y que, como decía Ariel, por ahí bastante con lo que pudo hacer. Pero cuando uno lo va tomando en el tiempo, eso se va cayendo. Eso no se puede sostener. O lo que dice Marco Antonio, no es lo mismo elaborar una teoría del duelo donde la pérdida más grande es la de un padre, que fíjense que en el texto de Alush la pérdida más grande es la de un hijo. ¿Por qué? Porque Alush dice que la muerte, o perdón, el duelo es inversamente proporcional al grado de realización de quien murió. Esto quiere decir, se murió el abuelo que tenía 90 años. Bueno, me duele porque podría haber vivido un poco más, pero hizo su vida. Y además las huellas inscriptas me las puedo desprender o las puedo realojar. En cambio, se muere un hijo. ¿Y cómo me desprendo de esas huellas? Propuesta de Alush, no de Vincent Desprez. Desprez diría otra cosa, me parece. Desprez diría, me animo a interpretarla si me permiten, continuando viviendo con él en otro registro de su existencia. Porque hay un acompañamiento que se produce con los muertos. Porque hay un acompañamiento que después Estela encontró algo en televisión que vamos a pasar si tenemos tiempo. ¿Cómo? Que fue María, que fue Fue María, porque bueno, se iba ahora a hacer. nos va a decir Estela. Donde vemos que la dimensión de la muerte, les voy a contar lo que me quedó de la lectura, es un muerto activo. Lo que voy a decir es extraño. Es un muerto que, si no existe, insiste. Es un muerto que le han quedado cosas por hacer y que demanda al vivo que las realice por él, que las termine. Es un muerto que cuida al vivo. Le estoy tirando, hagamos una ensalada. Es un muerto que está en relación con las generaciones por venir. Esto es fantástico. Yo la verdad nunca lo había pensado hasta leerlo. Claro, porque si está muerto no está tan en contacto con nosotros, pero sí está en contacto con los que no nacieron todavía, que de alguna manera están muertos, porque todavía no han llegado. Entonces tiene como mayor posibilidad de conexión con el ser por venir que con el ser que ya está viviendo, puesto que está muerto y aquel todavía no salió. Entonces tiene hasta un cuidado extremo, según Vincent Desprez y autores que va citando, por los seres por venir. Fíjense que a partir de esta concepción, la idea de muerte se transforma, la idea de duelo se transforma. Yo no digo que va a ser feliz que la gente se muera, pero ya no es esa angustia de la nada. De hecho, ella plantea, dice, bueno, el tema del tiempo ya no está con nosotros, pero la pregunta de ¿dónde están los muertos? Es la primera pregunta que se hace a alguien que está en duelo. Es la primera pregunta que uno no sé si dirá, ¿a dónde está?
Alush hacía este planteo también, ¿eh? Alush decía, cuando se dice que los muertos están en el otro mundo, plantea la existencia de otro mundo y cuestiona la de este mundo. Es un cuestionamiento doble. ¿Qué es un mundo entonces? Si hay un mundo para los muertos y un mundo para los vivos, entonces el mundo no es algo que esté no conectado, ¿no?, con otros mundos. Hay ejemplos que hay en el libro, uno de los cuales recuerdo ahora, me viene ahora a la cabeza, es de una mujer que había quedado con una amiga, por ahí traiciono un poquito por la hora y el recuerdo, pero si alguien lo ha leído después me lo corrige, que le había dicho a esta amiga que iba a poner unas cartas en su entierro en el féretro. Pero por cuestiones de lo que fue esa muerte, el ayudarla, lo que es un velorio a veces, bueno, tomada por las cosas, se olvidó de poner esas cartas. En este momento no recuerdo quién eran, pero eran muy queridas por esta persona que murió. Entonces no sabe qué hacer con estas cartas. Y siente que le falló a su amiga. Bueno, se entera al tiempo que muere el cartero del pueblo. Un hombre que, quien conozca a algunos carteros en Francia, es una función muy respetable. Cumplen sí o sí. Es más, hoy una paciente me decía que mandó un libro a un pueblito perdido en medio de la nada en Francia y le llegó a los 6 días. Hemos visto los carteles cómo... Porque además tienen la llave, Sí, esto en me las llama la casas. atención. Entran a las casas y ponen en Es los... impresionante. Acá no le dan la llave a nadie. Otra posición. Claro. Entonces, cuando se entera que muere el cartero, va a hablar con la mujer, le dice, mira, yo tengo estas cartas que le quiero entregar a mi amiga que murió y me olvidé de ponerlas en el féretro. ¿Podrá tu marido entregárselas, dado que él es cartero? Y efectivamente la mujer dice, pero por supuesto que sí, seguramente lo hará con gusto. Entonces las pone en ese féretro para que en la muerte se las entregue. Este tipo de actividad. No sé, vos si querés, recordás algo de lo leído, ponelo. Otro ejemplo, por ejemplo, que da es un padre que aparece en los sueños diciéndole a una hija que no haga tal operación inmobiliaria. Entonces ella dice, los muertos nos cuidan cuando cuidamos a los muertos. Desde la cuestión técnica, si se quiere, ella dice que hay que instalar ese muerto. Está muy bien lo que dice. Hay que instalarlo, hay que hacerle un lugar. Hay que generar un medio propicio. Toda una actividad para el vivo, que nada que ver con el duelo entonces. Porque el duelo llevaría al olvido, el duelo llevaría a recordarlo de vez en cuando. Y acá hay una relación de continuidad, un lazo, un discurso que juntaría a uno con, perdón, un lazo de continuidad que haría que haya un ida y vuelta. Es cosas fantásticas, porque ella, por ejemplo, cita cuestiones de Islandia. Se ve que en Islandia hay toda una relación con los muertos muy diferente, con mediums, con duendes, como que en Islandia todo el mundo cotidianiza eso. Entonces una mujer que escuchaba pasos y se asustaba porque había quedado viuda, y por las noches escuchaba que alguien caminaba y estaba aterrada. Bueno, un tiempo más tarde, una amiga sueña con el marido muerto de esta mujer, que le pide por favor que le diga a su mujer que era él quien está caminando ahí, que no se asuste. Entonces esta mujer va y le dice, mira, soñé con tu marido, hago una síntesis. Soñé con tu marido que me dijo que él está caminando y eso la sacó del terror a ella al saber que era él. Y hacía un montón de cosas que cuando uno abre a esto, así es como sacar las ojeras. Estas de caballo que nada más te permiten ver un camino. Esta imposición que de alguna forma hace que el principio de realidad condene, como decía antes, al muerto a que el muerto es que solo es un recuerdo, que puede estar en la cabeza o en una foto, pero ¿a quién se le ocurriría que habría esta conexión? Marco Antonio, ¿levantaste la mano? Sí, mira, cuando Alush dio su seminario en México sobre la función del duelo, a mí me llamó mucho la atención cuando afirmó, estamos habitados por nuestros muertos queridos
y esos participan en las decisiones más cruciales y más anodinas de nuestra vida. Y señalaba que tomaba como referencia la novela de Annie Dupérey, Le Voile Noir, El velo Despacito, negro. Yo me allegué lo más pronto posible el texto de la novela, que además son unas fotografías muy hermosas, que el padre era fotógrafo de Annie Dupérey, para tratar de ubicar por qué decía que estamos habitados por nuestros muertos queridos y que estos participan de las decisiones más cruciales y de las más anodinas, que tiene que ver ahorita con lo que planteabas, ¿no? A mí eso me llevó a hacer una investigación y escribí un capítulo que titulé incluso Las habitaciones de los muertos, en el sentido de cómo estamos habitados por nuestros muertos queridos. Bueno, fantástico, Marco Antonio. Señalo de lo que acabas de decir, cuán presentes están en grandes cosas y en pequeñas cosas. Y cómo aparecen. Lo que pasa es que me parece que lo que está diciendo, cita ese mismo libro que vos acabas de citar, Vincent Desprez, le da un lugar central también a ese libro, ¿eh? ¿Cómo generar el medio propicio para que eso pueda ocurrir? Este libro toma el cuidado de ver cómo lograr generar eso. ¿De qué manera? Y yo creo que la primera manera es quizás empezando a pensar en esto. Yo puedo confesar que, bueno, vos sabés, Marco Antonio, muchos de ustedes conocieron a Hugo Cardoso, que fue mi analista también de Estela, y muchas veces me encuentro dialogando con él. Claro, Eduardo, ¿te analizás con un muerto ahora? Bueno, pues sí. ¿Cómo reemplazo? ¿Cómo reemplazo? Llamo a otra persona y listo. No ha ocurrido nada. Bueno, cuando leí este libro me reforzó esa idea. Me reforzó esa idea que nos habitan los muertos. Hay un texto de Vincent Desprez que se llama Habitar en tanto que pájaro, traducido como habitar como pájaro. Habitar. Y ese habitar que acaba de señalar recién Marco Antonio tiene que ver también con el devenir. Uno deviene muerto junto con los muertos, tanto como el muerto deviene vivo, que es otra hipótesis del libro. ¿Puede un ser sin vida compartir la vida de un vivo? Es fuerte esto. Lo dije en la introducción. ¿Podemos pensar un ser sin vida? Bueno, difícil. Y encima que pueda transitoriamente habitar la vida de un vivo. Coparticipar, por ejemplo, como dijo recién Marco Antonio, porque se puede escuchar de dos maneras. Nos habitan los muertos porque los recordamos, o nos habitan los muertos porque están en ese plus de existencia. Es muy distinto. No hablé con un padre imaginario que me parece que tengo. No hablé con un analista imaginario que me parece que hubiera dicho tal o cual cosa. Hablé efectivamente. Me comuniqué efectivamente. Hice un contacto. Coparticipó transitoriamente de mi vida. De hecho, hablábamos con Estela porque hay un capítulo donde Vincent Desprez habla de la donación de órganos. Y cómo gravita esto, ¿no? Y cuenta que en la ley francesa no se habla de donación, porque lo deciden los médicos o lo decide la familia. Entonces es una especie de robo, ¿no? ¿Y cómo es tener el órgano de alguien que por ahí no hubiera querido donarle? Hasta habla de la donación de órganos de animales, que es lo que hablábamos con Estela antes hoy. Y entonces, ¿qué es esta coparticipar con el órgano de otro? ¿Cómo afecta? ¿Hasta dónde aplica o hasta dónde implica? Bueno, a mí me gustaría que vean algo que Estela nos contás. Sí, esto, María Mesquida es una colega y amiga nuestra que vive en Mar del Plata, que muchas veces está así en vivo, se dice,
con nosotros, pero bueno, ahora por una cuestión de horarios no puede, nos ve después en YouTube y habitualmente me manda Messenger, o sea que estamos en contacto, me comenta algo de lo que vio, me dice lo que está haciendo ella, y me mandó un link, quizás la gente de acá de Argentina, es muy probable que lo conozcan, Nahuel Penisi, un cantante que es ciego, no sé si lo conocen, que es maravilloso, es un chico joven, es fantástico, tiene una voz increíble, y fue un programa que no sé cómo se llama, porque la verdad yo la televisión no sé mucho, pero que hay un conductor que es conocido, pero no sé el nombre. Kuznetsov, ¿no? ¿Quién? Kuznetsov, sí, Kuznetsov, que van muchas personas, parece. Entonces, él era uno de ellos. Y bueno, empieza a decir cómo es él en su vida por ser ciego y demás. El chico cuenta que nació ciego y bla, bla, bla. Y le pregunta, le dice que él era muy solitario y le dice, ¿no tuviste, como al azar me parece que se lo pregunta, ¿alguna vez tuviste compañeros imaginarios? Sí, 5, le dice. Que el primero apareció en un sueño, que él veía un carro de albañil, creo, y que insólito, ¿no? Se que de una de las ruedas sale un personaje que tiene un nombre que no me acuerdo ahora, que es bastante raro, y que después aparecieron los otros, con los que él hablaba, jugaba, que le daban ánimo para hacer cosas que él como ciego no podría haber hecho, como era subirse a un árbol, y no caerse, eso es lo más insólito, porque subir a un árbol todavía, pero al no ver pisaba ramas que no lo tiraban, no, eso no, tengo la última parte porque es larga, entonces tengo 20 minutos habla. Y entrar a casas y demás, y él sentía que lo protegían, y un día uno de ellos muere, lo ve como en un globo, que el globo se desinfla, todo en sueños, se desinfla y desaparece. Y él se despierta angustiado y se da cuenta que no está más ahí, ese personaje. Y después los otros 4 desaparecieron cuando él ya era adolescente y le dijeron que se iban porque ya él no precisaba la ayuda de ellos. Él sentía que lo ayudaban y lo guiaban. Así que ahora habló un minuto mientras yo comparto la pantalla, no me viene bien. porque voy a tardar. Decidimos poner este tramo para no depender de autores que por haber publicado un libro tienen cierta autoridad. Es como que estamos acostumbrados a darle más crédito a aquello que se publica, según qué editorial, pero el psicoanálisis es de la vida cotidiana. Entonces también ver lo que pasa en la vida cotidiana de alguien que no está en el ambiente, pero que de repente dice cosas de las que estamos leyendo, a mí me maravilla. Entonces vamos a escucharlo. Ahora con auxilio que nos están dando va a aparecer. Y ahí está. Un segundito más. Ahí está. ¿Tienes voz? Ponele play. Es espectacular la historia, porque además es como que en un momento, como que ellos llegaron a través de los sueños cuando los necesitabas y que en un momento dijeron, bueno, ahora seguí vos. Y ahora de repente sos este Nahuel que conocemos hoy, con la familia, con la música, con el éxito, con los teatros, con todo, pero claro, cuando los necesitaste estuvieron. Y te voy a contar una última historia que con esto cierro el cuento, que cuando nosotros contamos a gente de estos guías y todo, una vez una amiga de mi vieja estaba mirando fotos en un álbum, ¿no? Y le dice, mirá, esta nena que está ahí, me dice, esta nena falleció de meningitis en el año 92. ¿Y sabés cómo se llamaba? Le dicen a mi vieja. ¿Cómo? Barató. No. Wow. El nombre en de el uno año de 92 los personajes. hicieron los duendes. No. Entonces ahí te juro que nada. Además es un nombre que... Me estoy emocionando, te digo, Andy. Claro. Y sí. Y no sé, ahí Y sí. sentí que quizás el alma de esa nena Total. está conmigo o no sé, pero lo que sí sé y te puedo asegurar es que hoy estos chicos, estos guías, estas personas, almas, seguramente que están acompañando a algún ser. ¿Y por qué lo necesitabas, sentís hoy? Yo creo que es porque... La publicidad.
Igual eso era lo más, Está bien. eso era lo sustancial. Barató era el nombre del duende, que fue el primero, y justo le aparece en el año que esta nena muere, que casualmente se entera por la amiga de la madre, ¿no? Y él le decía duendes porque le decían que eran amigos imaginarios, pero le decía duendes porque que lo protegían, sus seres protectores, algo así. Hay un ejemplo que da Vincent Desprez de una mujer que creo que también recibe el anuncio de alguien que lo reconoce porque el nombre es noruego. Entonces a partir de allí sabe que tiene que ver con su marido, porque le aparecían 3 personas o 3 personajes. Entonces esto que acabamos de ver, de entre comillas la vida cotidiana, es más frecuente de lo que uno cree. Yo me pregunto por qué lo hemos dejado siempre de lado. ¿Cuál es el temor a quedar en ridículo de hablar de estas cosas? ¿Por qué no los mencionamos? Sobre todo nosotros que somos psicoanalistas, que escuchamos gente, que viene con estas temáticas. ¿Qué lugar le vamos a dar a partir de ahora en nuestra escucha a estas cosas? No, decimos. No, que el otro día, el miércoles anterior que nos encontramos, cuando terminamos, recordás que yo te dije que en ese momento me acordé de que hace muchos años atendía a una nena de 8 o 9 años, cuyo hermano mayor de 22 se había suicidado por una pena de amor y demás. Se suicidó. La familia devastada y al poco tiempo la traen a la nena. La madre muy mal porque decía que la nena lloraba porque a la noche aparecía su hermano y le hablaba. La nena después de un tiempo me empieza a contar que sí, que el hermano aparecía y le hablaba. Y que ella le hablaba, le contestaba y se hablaban los dos. Sí, y entonces yo le pregunté por qué a ella le lloraba. Y en realidad no era que tenía miedo, me dijo que ella lloraba porque ella lo que quería preguntarle era por qué se había matado. Ella no entendía por qué él había agarrado un revólver y se había matado. O sea, que no era que lloraba porque no lo veía, porque lo veía, perdón, sino lloraba porque no se animaba a preguntarle. Entonces, bueno, después de hablar mucho tiempo, pudo como trabajar un poco esta cuestión de lo que es el suicidio, que para un chico es muy extraño, ¿no? Para un adulto lo es. Pero la madre confundía pensando que estaba asustada, que alucinaba, y ella me decía que no, que el hermano venía y hablaban. Y ella era muy feliz, quería que el hermano siguiera viniendo, pero no se animaba a preguntarle. Pero eso se escucha. Sí, claro. Por ejemplo, cuenta Vincent Desprez que cuando uno escucha a la gente contar relatos de su vida, esto es muy cotidiano. Cito nada más que 2 ejemplos. Cuenta una amiga que llevaba las zapatillas de su abuela junto con ella, o se las ponía, para que la abuela siguiera continuando en el mundo caminando junto con ella. Fantástico. Yo creo que todos llevamos a veces algo también. Bueno, yo lo voy a decir. Decirlo, claro. Mi padre era un gran viajero y desde que él murió, cada vez que viajamos, yo llevo su foto. Y apenas llego a un lugar, pongo la foto de él, lo llevé. Él está en los viajes conmigo. Claro. Fíjate, lo que dice recién Estela. Antes de que ella dice, lo dijera, sí. Otro, claro, lo lindo es encontrar Claro. en un libro algo que uno hace, pero por ahí oculto. Claro. O sea, ¿cuál fue la audacia de Freud? Contar cosas que permanecían ocultas y firmarlas. Bueno, esto es lo mismo. Dice, otro fue, por ejemplo, a escalar una montaña y llevaba a lo más alto que podía las cenizas de su papá para compartir con el padre las más bellas puestas de sol, etc. Se lo llevaba a compartir. Bueno, eso es en el sentido de darle ese plus de existencia. En el sentido de instaurarlo, de instalarlo, de generar un medio propicio. Yo me pregunto por qué esta gran represión que hay con lo muerto. ¿Por qué? ¿A qué obedece? Si, como decía Marco Antonio, estamos habitados por todo esto. Quería hacer Sí, claro. un breve comentario. Hace unos días estuve hospitalizado, tuve una intervención quirúrgica, estuve 3 días. Mi abuelo materno era médico
Y bueno, yo me llamo Marco Antonio Macías López. Mi abuelo se llamaba Antonio López. Cuando llegan cada día para preguntarte si deseas esto o lo otro de comer o de cenar, llegaban preguntando por el señor Antonio López. La pasé una vez. La segunda, el señor Antonio López, que deseaba, cuando la tarjeta decía Marco Antonio Macías. Ya para la tercera le digo a mi abuelo, bueno, ¿qué vas a querer, no? Y ya empiezo a pedir lo que a él le gustaba, ¿no? Por esto de que los muertos nos cuidan cuando cuidamos a los muertos. Yo recuerdo que a él cuando muere estaba en una sala de terapia intensiva, me estaba despidiendo yo de él, y llega una enfermera y me dice, ya no le hable, no lo escucha. Yo señalo y lo publicaba luego esto. ¿Qué sabía ella que me quería imponer un principio de realidad si yo me estaba despidiendo de un ser querido en ese momento, ¿no? Y queriéndole decir que estaba ahí con él. ¿Cómo querer imponer principio de realidad, ¿no? Sí, Y bueno, es cierto eso, sí. claro, tocas casi quizás uno de los ejes centrales de este libro. Y vuelvo a repetir lo que decía, ¿por qué condenar a los muertos al silencio, al mal morir? Porque el texto de Alush es erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. También podríamos enfatizar esa continuidad del título. ¿Qué es la muerte seca? ¿Qué quiere decir Alush con la muerte seca? Es la muerte del soldado. En el ejército, el soldado que muere no es un muerto, es una baja. Son bajas. Y como un ejército tiene tantas bajas, se lo puede reemplazar con más soldados. Y más soldados. La muerte seca alude a esto. Se muere en hospital, aislado. Ni que hablar con lo que pasó con el COVID. Agustín Cosilogo pone en el chat el tema de los desaparecidos, que ustedes lo habían trabajado en el libro, Sí. ¿no? Donde Pero, no ¿quieres decir algo, Agustín, de eso que pusiste? ¿Dónde está? Ahí. No, bueno, como que había leído en algún momento ese planteo que había diferenciado a abuelas de madres, donde en madres me parece que surgía esta cuestión de ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Que devuélvame el cuerpo, que el Estado me devuelve el cuerpo. Como que habían acuñado el término desaparecido por ese lado. Claro, Ah, Estela menciona un libro que escribí con Martínez Mood, que se llama Sobre duelos enlutados y duelistas, que ahora va a ser reeditado a fin de año por Editorial Planeta. Y en ese entonces habíamos puesto la cuestión del desaparecido, porque Alush decía, el muerto es de alguna manera un desaparecido. Alguien que no está, pero está. Y tuvimos que aclarar esta cuestión, digamos, claro. sabiendo que la editorial publicaba también en México y en España, que desaparecido en Argentina tenía esta connotación Claro. que acaba de decir Agustín, muy específica. Los queremos de nuevo, queremos verlos, porque claro, es terrible que no aparezca un cuerpo. Es terrible, es un dolor enorme. Lo que decía Lush es que aún estando enterrado, sigue. Y de hecho da un ejemplo, bueno, a mí me ha tocado vivir algo parecido. Lush dice que alguien puede ver por la calle a alguien parecido al muerto querido, a un padre, una madre, lo que fuese, y le parece que es, y tiene que ir hasta verlo para corroborar que no es, y acá está lo loco, entre comillas loco, sabiendo todo el tiempo que no puede ser. De allí el desaparecido. Sabiendo que esa persona está muerta, no obstante se bajó del colectivo y tuvo que ir a ver un encuentro, digamos, imposible, a alguien que por algún trazo le pareció que era, y no puede no ir a verificar lo que ya sabe, que no es. Pero más que la verificación es, no puede no ir. Y habían pasado por el tiempo de que había muerto. Una vez alguien me dijo que escuchaba las llaves en la puerta de la casa y creía que era el marido, que sabía que había muerto hacía no sé cuántos años, y cada vez que escuchaba la llave miraba pensando que era él, ¿no? Como en esa espera. Bueno, Acá Silvia sí, quiere ¿verdad? hablar. Sí.
En relación al comentario que escribió Agustín en el chat, que el tema de los desaparecidos, ella cita en el libro el trabajo tan valioso de los equipos de antropología forense, no en relación a la dictadura nuestra, pero sí no recuerdo exactamente a qué hace alusión, pero a este trabajo de reconstrucción hueso a Claro, hueso, ¿no? Para identificar claro. y darle, ¿no? Un cuerpo, una identidad a esa persona muerta, ¿no? Entonces, bueno, lo importante que ha sido en nuestro país ese trabajo también. Sí. Sí. Me parece, Silvia, que es cuando habla de los muertos en Vietnam. Sí, creo que sí. Claro, porque todo lo que ha ocurrido en Vietnam, quizás en cualquier parte, ¿no? Donde la guerra es atroz, mata al por mayor, eh, Ujú. estos muertos siguen de alguna manera por allí reclamando su existencia, su estar, su vida interrumpida, Sí. salvando. Incluso yo recuerdo, perdón, me parece que hay una tremenda, me parece que es como una conferencia de prensa, algo así, que circula en las redes de Videla, con unos periodistas que le preguntan por los desaparecidos y él dice no tienen entidad, están desaparecidos, no tienen entidad, dice, ¿no? Sí, 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 dijo, pues yo me acuerdo, sí. No están, sí, como una claro, cosa no son, dijo, espante, sí. porque el Sí. castellano permite distinguir el ser del estar. Más difícil en francés, quizás el être, que se utiliza de formas distintas, ¿no? Pero dijo, no son. Ya es Tremendo. el máximo de existir, nunca fueron, sería. ¿Mm? Bueno, fíjense que quienes somos argentinos sabemos que esos desaparecidos, de alguna forma, han trabajado sobre nosotros para que hagamos tal o cual acción. Porque no era solo cuestión de recordarlos, era también cuestión de hacer por ellos. Y se ha hecho, Ujú. y se ha hecho, y seguiremos haciendo, pero se ha hecho cosas que uno le indignaba escuchar tal o cual cuestión que se había suscitado. Pero bueno, en definitiva, más allá de lo que nos toca como seres vivos, entonces esto nos interesa porque ¿cómo no nos va a interesar? Estamos vivos, pero vamos a ser muertos. Estamos vivos, pero tenemos muertos, que abre toda una cuestión a pensar. En lo que es el término clínico de escucha, yo creo que esto abre a un oído absolutamente distinto. Y también muestra cómo el psicoanálisis se tiene que hacer auxiliar por otras disciplinas. Seamos concretos, el psicoanálisis no puede explicar todo. Ujú. Es un error creer que puede explicar todo. Necesita otras disciplinas para armar, digamos, esta red, este pensamiento que nos nutre. Yo leo este libro de Vincent Desprez, me parece fantástico todo lo que aporta y me encuentro diciendo cosas en el trabajo cotidiano que me inspiró en este libro, Ujú. que me parece que es el valor más allá de la lectura y el pensar, bueno, ¿cómo puede que los muertos existan? ¿De qué manera? ¿Qué lugar voy a dar? Contar algo como contó Estela. Y mil cosas que a uno le pasan y que uno piensa, no sé, que hoy, alguien que perdió hace poquito a su perra y que quedó muy afectada por la muerte de esa perra. Vuelve al lugar donde paseaba con su perra y justo otro perro, en el mismo lugar donde ella paseaba con su perra, en el mismo árbol, un perro de la misma raza, labrador chocolate, más datos no voy a dar, se puso a ladrarle desde allí. Claro, cuando le cuenta a ella a personas allegadas, ay, le dicen, ¿te parece? Bueno, es tu ganas de verla. Y ella me dice, pero para mí era mi perra que se despidió de mí. Y acá retomo lo que decía recién Marco Antonio. ¿Por qué yo le voy a imponer un principio de realidad diciéndole, mire, su perra se murió? Digo, para usted era su perra, sí, era su perra. Y volvemos al ser que sin vida puede tomar transitoriamente un tiempito de la vida de otro. E imaginarme que la perra de ella, viendo que fue a hacer el recorrido que habitualmente hacía con la perra,
en ese recorrido habitual se le manifestó como diciendo, acá estoy, ¿eh? Y eso la tranquilizó muchísimo a mi paciente. El pensar que está por ahí, que puede volverse a producir ese encuentro. Y yo le decía, mira, es como los sueños, uno no sabe qué va a soñar. Entonces uno no sabe tampoco cuándo se va a encontrar de nuevo. No es que voy a hacer tal cosa y es automático. Pero se va a encontrar, sabe que está por ahí, que es lo que decía Marco Antonio, está en el cuarto de al lado. Esto es un efecto. Otro efecto es cómo deconstruir esta cárcel, si se quiere, óntica, ontológica, en la cual estamos metidos. Cómo salirnos de estas particiones que impiden que podamos tener esta conversación, que es lo que a mí me gusta de este espacio, que podemos decir lo que nos da la gana, nadie toma examen a nadie, nadie es el que más sabe o menos sabe, sino que hay un diálogo. Y si cada uno de los que estamos acá contara algo, seguramente le ha pasado algo de esto, casualidad, causalidad. En más de una oportunidad, ¿eh? Y si recordamos los relatos que hemos escuchado de pacientes, en más de una oportunidad. Entonces, vuelvo a Islandia, donde la misma autora dice, bueno, me dirán que es un lugar excepcional, porque ahí se permite esto, que sirve como ejemplo, pero que es de excepción. Ok, pero ¿y si cambiáramos el agenciamiento que rodea esta cuestión de la muerte y naturalizáramos estas cuestiones, ¿no se hablaría más de ello? ¿Por qué en Islandia aparecen tanto los muertos? Porque es un ambiente propicio, que acá no construimos ese ambiente propicio. Digámoslo con todas las letras, más recibimos a los muertos, nos dan miedo, los queremos echar. ¿Qué muerto va a querer venir? Como lugar de visita no es amable, no es death friendly. Pero si se armara una posición friendly, y quizás habría más de estas posibilidades, sería más cotidiano. ¿Y cuánto sufrimiento se ahorraría? Porque mucha de la angustia que produce la muerte es por incomprensión respecto de la muerte. Porque es la nada, es muy difícil de aceptar que alguien que uno amaba, y más aún voy a reforzar la cuestión, alguien que nos amaba, porque no es solamente que pierdo a alguien que yo amaba, que se fue alguien que me amaba, que sentía su amor, condenarlo al vacío. Cuando Guattari habla del objeto A como punto caosmótico, y dice, y no llenemos ese agujero negro con la mierda de la pulsión anal, con las cuestiones edípicas, conectémoslo con otras cosas. La verdad que entre poner el Edipo en ese agujero negro, prefiero poner los muertos. Porque eso es lo que permite la continuidad. Bueno, si alguien quiere decir algo más, aportar algo a esta conversación de locos que estamos dando esta noche. Jaime, ¿Qué tal? Buenas noches. buenas noches. Así, escucho y la verdad que me dan ganas de volver a ese pueblo donde crecí, allá en Guatemala, un pueblito que se llama Cuarto Pueblo. En el año de 1982, pues en ese pueblo hubo una masacre, varios centenares de personas fueron pues, masacradas. Y la gente vino a México para salvarse y años después volvieron a recuperar o a rehabitar o habitar otra vez la tierra que habitaban antes. Y cuando eso iba ocurriendo, era muy frecuente escuchar las historias que contaba la gente que vivió pues la guerra, ¿no? Que escuchaban voces, que veían cosas en tales o cuales lugares, ¿no? Particularmente una vecina que
que tenía ahí la familia. Contaba que cuando caminaba de su iglesia a su casa pasaba por un par de cerros y justo ahí donde los cerros se encuentran miraba pues representaciones o imágenes y escuchar esas historias por supuesto producía al menos en mí un escalofrío, ¿no? Y con el tiempo de noche me tocó varias veces pasar por allí y la verdad que cuando iba llegando a esos lugares no me quedaba de otra más que amarrarme bien los zapatos, pensar hacia dónde me dirigía y correr con todo y llegar a la casa y no pasó nada, no hay nada. Y no era un solo lugar, eran varios lugares. Era algo que pues hasta me atrevería a decir que hasta hace unos cuantos días empecé a captar algo, ¿no? O más bien a preguntarme otras cosas, como por ejemplo, ¿por qué esas almas se dejaban ver solamente ante aquellos ojos que escucharon, que los vieron morir, y no ante aquellos otros que aún no habían nacido, como era mi caso? Cuando eso ocurrió no había nacido, pero la gente que estaba allí, que en aquel entonces eran niños, ¿no? Independientemente de la edad, vivieron eso, podían ver, podían sentir, podían escuchar. Y al escuchar las historias, por supuesto, producía esto en mí, pero nunca llegué a verlos. Y tenía la sensación de que en algún momento podía ocurrir, pero nunca ocurrió. Y no sé si al frecuentar esos lugares de algún modo buscaba poder ver algo, pero nunca se me concedió. Claro, Jaime, porque digo, es una paradoja, porque buscas algo que no encontrás, pero al buscarlo lo instalás como Claro. posibilidad. Sí, Lo que está, claro. Claro, ya se ve ahí la atracción de eso. sí. Y eso que usted decía, ¿no? De que, ¿qué ocurre con eso? Lo que empezó a ocurrir es que llegaron personas de otros países, instituciones, organismos internacionales, nacionales de Guatemala, y empezaron a exhumar. Ah, Y con la exhumación los colocaron dentro de ciertos contenedores, los restos, y finalmente están descansando en un cementerio donde cada año, ya van casi 40 años, la gente sigue acudiendo allí para recordar. Es algo que se celebra con mucha frecuencia. De hecho, escribí yo un texto ahí poético a partir de esa experiencia, tratando de pensar algo, ¿no? De lo que ahí ocurrió y cómo, aunque no había nacido, pues, me afectó, y no pienso que solamente a mí, sino a mucha gente. A mucha gente. Por supuesto. Gracias Y pues, por el testimonio, Jaime. gracias. gracias. Carmen, sí. Hola, Puso Carmen. la manito. ¿Cómo estás? A ver, no se El escucha. micrófono, Carmen. Tenés que desmutearte. Si no, vos podés que lo desmutearte. Ahí Ya, está. ¿no? ¿Ya? Estás. Vale. Bueno, solo me vino una imagen que dije, bueno, quiero compartirla porque de pronto como que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero es una anécdota de cuando conocí a mi marido, o sea, éramos muy jóvenes los dos, entonces apenas nos conocimos un día y como a los 2 días me invitó a un funeral porque se había muerto un tío. Entonces, la primera parte que fuimos juntos fue al Panteón. El Panteón francés es un panteón muy bonito que está en el centro, quedó casi muy céntrico en México y tiene monumentos muy antiguos y es como un monumento histórico, ya está completamente lleno, ¿verdad? Pero ahí tenemos un lugar. Entonces es muy curioso porque cuando entramos ahí al panteón, me dijo, mira, acá está mi hermano, acá mi hermana, mi tía, mi mamá, mi otro tío. Yo dije, bueno, yo conocí toda la familia aquí.
y me sentí realmente como en una comunión rarísima con los muertos que estaban ahí, porque me presentó a yo no conocía a nadie de su familia. Así que le dije, aquí en el panteón conocía a todo el mundo, porque eran tan cercanos, ¿no? Mi hermano, mi hermana, mi tío, me di cuenta que estaba rodeado de muchos muertos, pero al mismo tiempo me cayó el 20 que yo también estaba rodeada de muchos muertos, ¿no? A esa edad que teníamos 20 y tantos años, teníamos cantidad de muertos alrededor, y entonces sentí algo así como, bueno, yo creo que por eso nos conocimos, ¿no? Claro. Y bueno, pero fue muy curioso porque a mí eso no me espantó ni nada, sino que me sentí realmente incluida en la familia. Claro. Ya al rato ya llegaron los del entierro nuevo y ya me presentó alguien vivo, no sé, pero yo ya los había conocido, yo ya estaba metida ahí en la familia. Fue muy interesante. También me acordé de un cuento de Yasanura de Kawabata, que hay, no sé si ustedes lo leyeron, No. que es, bueno, no sé, es que no me acuerdo exactamente qué, pero me acuerdo que hay un taxi donde una señora muerta acompañaba al taxista a llevar a pasajeros de un lado a otro, pero solo la señora se subía en un punto del camino y ya, y le daba como aventón el taxista, pero era como una convivencia de la comunidad, ¿no? Ese es un libro de cuentos muy bonito, pero como esa convivencia que a lo mejor los mexicanos tenemos mucho más que en otros países, porque con el Día de Muertos y todo eso, ¿no? Pero esa experiencia propia a mí no me asustó nada, sino que dije, de aquí soy. Eso es lo que... Carmen, y ya los muertos nos hablan ahí en sus epitafios de ellos. Sí, también. Es muy interesante, muy Ahora, interesante. voy a hacer un pequeño giro apenitas, ¿no? Pero qué importante o qué importancia cobra entonces, a partir de lo que estamos viendo, el que Lacan aloje al analista en el lugar del muerto. Claro. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero eso decía, son archipiélagos. Si le hacemos decir esto a Lacan, si está acá Lacan, por ahí no diría esto, pero ubicarlo en el lugar del muerto, no del cadáver, que pone a trabajar. Que los muertos nos ponen a trabajar, a hacer cosas, a hacer lazo, en producción. Así que gracias, Carmen, por lo que nos has aportado. Gracias. No, hacerse el muerto también, esa expresión. Sí, también. Pero hacerse el muerto quiere decir que el muerto puede hablar, ¿no? Obvio. Porque entonces hay esa función como de que en el bridge, yo quiero aprender bridge, no sé, pero el muerto, ¿no? Yo no quiero aprender bridge, porque el lugar del muerto se me hace importantísimo. Claro que y yo siento que esa escena, que les cuento que a lo mejor pues no tiene nada de... es una escena, ¿no? de mi vida, pero yo siento que es como que sin esos muertos, o sea, sin los muertos míos y los de Ángel, que mi esposo se llama Ángel, pues no nos hubiéramos casado y tampoco hubiera sido analista. Y tampoco hubiera sido analista, yo creo, ¿no? Es como algo que estaba implícito, o sea, que forma parte del conjunto. Y ciertamente. Creo. Muchas gracias. Se podría decir que parte de la ecología mental, ¿no? No sé si... No sé cómo, de la construcción subjetiva de uno mismo, del deseo, no sé cómo se forma, ¿no? Cómo se amalgama eso, ¿no? Porque es algo como que está más acá o más allá del temor o de las teorías, ¿no? Es como algo que viene a formar parte de uno y se da como algo natural, por supuesto sabiendo que lo natural no existe, pero bueno, es como lo que no existe es lo bueno, ¿no? Es la mujer, el otro, todo eso nos ayuda a vivir, ¿no? Gracias por oírme. Gracias. Levantaron la mano Julio y Omar, en ese orden yo vi. Finalizamos ahí. Sí.
Querido grupo, buenas tardes. Hola. En la oficina. No pude acompañarnos en esta sesión, yo espero que la suban al YouTube. Sé Sí. que hoy es cierre de este primer ciclo de conferencias, ¿verdad? Del primer semestre del 2023. Y bueno, quiero decirles que estoy profundamente agradecido con estos conocimientos, con estas conversaciones que hemos hecho aquí en el primer semestre. Espero continuemos en el segundo semestre del 2023. Es para mí un gran placer, principalmente, pero un gran aprendizaje muy significativo. Bueno, Ya gracias. un poco desmenuzar el tema, que creo que fue fascinante, pero sí quería externar esto a todo el grupo, porque me siento muy afortunado y muy contento de hacerles compañía. Gracias, Julio, por estas palabras. Muchas gracias. Omar. Sí, muy breve. Me parece que a la par o en paralelo, al menos acá en México, como uso y costumbre, ante la partida, fallecimiento de un ser querido, de alguien conocido, la gente suele poner una Q, una E, una P y una D, que en paz descanse. Sí, acá también. Eso me remite a condenar al ser querido que partió al olvido. ¿Sí? Por eso hablaba de algo en paralelo. Pero también esto creo que se ve reforzado porque también hay otra situación en paralelo, lo llamo así. Cuando la gente dice, es que le tienes miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los muertos. Pero también hay una frase contraria que dicen algunos pacientes, lo han dicho, yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo más miedo a los vivos. Eso decía mi abuelo, que era del campo, era gaucho, y decía, no le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos. Siempre me lo decía. Pero también de suyo, cuando dice la gente que en paz descanse, me parece que también es que aquellos que partieron y que pueden y que fueron, digamos, afectuosos con el ser querido que sigue en vida, es como quererlo anular eso, ¿no? Por lo que decía Eduardo, ¿no? De que un ser querido, ¿sí? Que ya no está en vida, se seguirá ocupando de uno. Bueno, yo creo que está en el libro de Vincent Desprez, pero por ahí me mezclo con otro, pero casi seguro, donde en la investigación que ella hace, nota que el cristianismo, yo creo que el cristianismo es como el dueño de los muertos. Entonces que los muertos anden por ahí haciendo lo que quieren y que la gente pueda conectarse con ellos. Bueno, para el cristianismo, para el catolicismo, el muerto tiene dos posibles lugares, o el infierno o el cielo. Bueno, si no está el que deambula, el purgatorio, sí, bueno, que es lo sí, que el purgatorio. se discutió mucho el tema ese, ¿no? Claro, el purgatorio, pero eso se discutió, no sé en bueno, qué quedó. Vincent Desprez dice, las almas errantes inventaron, creo que en el siglo XIV o XV, la idea del purgatorio. Pero uno Pero observa... es el dominio del muerto, ellos mandan a un lado o al otro, porque ¿quién lo manda? Son los dueños. Claro, ¿quién lo manda para un lado? Esa imagen que está, el que recibe al muerto arriba y saber cómo fuiste, bueno, vos vas para este lado, vos vas para el otro. Es una Nosotros cosa. trabajamos en el libro del duelo con Martín Smoot la obra de Philippe Ariès, Ensayo de la muerte en Occidente, que es un libro grandísimo, enorme, donde él va mostrando cómo las imposiciones religiosas se fueron adueñando del espacio del morir, de los muertos, cómo te lo van sacando. Sí. Y recuerdo que Alush cita a Philippe Ariès también. Entonces uno va encontrando que nos han robado los muertos. Tenemos que pedir permiso para hablar con los muertos. Y lo que Omar recién decía es otra cosa. Si no los condenamos a descansar en paz, si los dejamos, generamos un espacio propicio distinto. Ese medio, que es lo que está diciendo y alimentando esta posición en la misma vida cotidiana, cuando la gente empieza a hablar de su ser querido que ya no está, aparece el discurso, ya déjalo en paz, déjalo descansar. Totalmente. Sí, pero ¿por qué tendría que descansar? Yo quiero seguir. Porque es lo que está intuyendo Omar, es la forma de frizar. Claro. Que queden frisados, que descansen en paz. O mismo esta cosa del velorio con una cosa toda callada, todo llorando.
Él lo sabe, yo ya tengo la música elegida y les dije, a mí me ponen la música y se ponen todos a bailar, porque yo voy a estar bailando, no sé cómo, pero voy a estar bailando. Pero esta cosa me parece que el paz tiene que ver más con eso, ¿no? Con déjenlo. Hay falta de esa quietud de la muerte, ¿por qué? Porque quedamos excluidos, porque la partición vida-muerte hace que lo muerto vaya por un lado. Sí, estamos llenos de particiones. La deconstrucción que tenemos que hacer es enorme. Por eso les decía, el trabajo de análisis es sobre uno. Es una deconstrucción enorme de cantidades de mandatos, de cosas que damos por, como dijo Carmen, naturales, que palabra rara lo que es natural, que en modo alguno es natural. Es un mismo continuo, ¿no? Pero desde el momento en que se dice en Occidente, son dos mundos, hay un corte que no permite. Por eso me estoy volviendo monista, Mar. Yo pensaba que me estoy volviendo monista, porque en el monismo hay una sola línea. No están estos cortes. Por ejemplo, en el libro de Eduardo Kohn, lo que muestra Eduardo Kohn es que estos Runa Puma, este pueblo primitivo es mal decirlo así, este pueblo originario de este lugar, sí, pues están ahí como origen, ¿no? No hacen corte naturaleza-cultura. Hay una continuidad. Es una partición occidental. Nosotros decimos, más naturaleza, menos humano. Más humano, menos naturaleza. Más humano, más culto, menos humano, más salvaje, más naturaleza. Es una cosa que metemos nosotros. Nos la pasamos cortando cosas. Estamos todo el tiempo separando, discriminando, aunque pensemos que no. Entonces es un trabajo enorme que tenemos que hacer de deconstrucción. Acostumbrar el oído a hablar estas cosas. Ok, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por esto y estamos acá. Sí. Bueno, nos vamos a dormir. Buenas noches. En 15 días. Buenas noches. Vamos a seguir. En 15 más. Nos vemos. Buenas noches a todos. Perdón, una vez más con el libro de Vincent Desprez en 15 días. Y luego vamos a trabajar otro libro de Vincent Desprez que es Cómo nos fabrican las emociones. Donde ella rompe la idea de que la emoción es algo genético, que viene con uno, y es más tributario del medio ambiente donde uno está. ¿Sí? Bueno. La idea de que la emoción es de uno, la vamos a hacer caer también. ¿Sí? Bueno. Después de después. Después de después. Abrazo a todos y nos vemos. Igual, abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias. Vincent Desprez.